La guerra de aranceles está machacando todos los mercados financieros, incluido el mercado cripto. Estamos viendo precios que no veíamos desde hace meses y en activos pues precios que no veíamos desde hace años. En este vídeo me voy a centrar en analizar técnicamente Bitcoin, en tener en cuenta los gap en Bitcoin y los ciclos de Bitcoin. Aclarar que es muy importante diferenciar entre Bitcoin y las altcoins, porque es algo completamente diferente. Dicho esto, vamos a la gráfica a ver qué nos está haciendo el precio. Pues bien, tengo por aquí a Bitcoin y actualmente el precio se encuentra en torno a los 75.500 dólares. El precio está sufriendo bastante, pero es cierto que el resto de los índices también están sufriendo mucho. Por ejemplo, tenemos el Nasdaq, que os lo voy a señalar pues rápidamente por aquí. Es una de las semanas más duras, bueno, ha sido una de las semanas más duras para el Nasdaq y representa pues una caída de más de un 10%. Y también tenemos el S&P 500, que lo tenemos por aquí, que también está cayendo fuertemente. O sea que no solo es Bitcoin, no solo son las altcoins las que están sufriendo, sino que prácticamente todos los mercados bursátiles están experimentando fuertes caídas. ¿Por qué? Por la guerra de aranceles que estamos sufriendo actualmente. De hecho, no veíamos una semana tan negativa pues prácticamente desde aquí, desde marzo de 2020, es decir, desde el COVID. Vámonos a Bitcoin y vamos a analizar el gráfico pues desde cero. Empiezo por gráfico semanal. Voy a quitar el RSI y ahora lo veremos. ¿Qué tengo por aquí? Pues tenemos que tener presente este último impulso alcista y también tenemos que tener muy presente esta zona de soporte que antes nos estaba ejerciendo como una zona de fuerte resistencia, es decir, los 71.800 y los 73.900, prácticamente los 74.000 dólares, nos pueden ejercer como una zona de parada. De momento el precio tiene bastante fuerza bajista, no hay nada que indique que Bitcoin no pueda continuar cayendo. También que tenemos que tener presente, toda esta zona de aquí es un imbalance muy fuerte. Os lo voy a señalar, le voy a cambiar el color simplemente pues para que lo diferenciéis vosotros muchísimo mejor. Por ejemplo, pues vamos a ponerlo azul más oscuro. Toda esta zona sería un imbalance y esta zona de aquí debajo nos estaría representando tanto el Golden Pocket como una zona de soporte. Vamos a ir bajando de temporalidad. En el RSI lo tengo por aquí, pues no tenemos nada. En el RSI simplemente estamos viendo bastante debilidad. Vamos a irnos entonces a gráfico diario. ¿Y qué nos encontramos por aquí? Pues prácticamente lo mismo. Esta zona es una zona bastante fuerte de soporte, la de los 72.000, 74.000 dólares. Voy a quitar este imbalance en semanal y voy a señalar un imbalance en gráfico diario, que nos coincidiría con esta zona del Golden Pocket y con esta zona de soporte. Vamos a ver, voy a cambiarlo de color, que creo que así no se diferencia del todo bien. Voy a ponerlo, pues, por ejemplo, rojo. Y el fondo también lo voy a poner rojo para que se vea mucho mejor. Entonces, es bastante probable que Bitcoin se acerque hacia esta zona de aquí y rebote. Igualmente, pues en blanco para que se vea mucho mejor. Vale, familia, eso hasta aquí se entiende que hasta día de hoy, hasta el momento actual, la fuerza está en los impulsos bajistas. También, ¿qué tenemos que tener presente? Que esto lo hemos comentado en otros vídeos. La estructura actual es bajista y el impulso que nos estaba predominando era todo este impulso bajista de aquí. Voy a trazar Fibo y lo voy a señalar con el pincel, todo este impulso, ¿vale? Voy a quitar este Fibo para que lo veamos mucho más claro. ¿Dónde se encuentra la extensión de Fibonacci? ¿Hacia dónde Bitcoin se podría dirigir para finalizar este último impulso bajista? Los 72.000 dólares. Bitcoin fue hasta en 3 ocasiones al Golden Pocket y ahora estaría acercándose a esta extensión de Fibonacci que nos coincide con el imbalance en gráfico diario, el Golden Pocket y la zona de soporte en gráfico tanto diario como semanal. Por tanto, por aquí tenemos varias confluencias para que Bitcoin frene esa fuerza bajista. Si bajamos de temporalidad en H4, estructura claramente bajista, en el RSI pues no tenemos prácticamente nada y Bitcoin puede continuar cayendo. ¿Que se puede dar la vuelta y subir y volver a los 84.000 dólares? Pues sí, o sea, no me sorprendería que Bitcoin se marque una vuelta en V. Voy a quitar todo esto porque parece que no se ve nada.
tantos gráficos, tantas líneas, no se entiende. De momento dejo esta zona de soporte marcada, ¿vale? Lo que comentaba, que Bitcoin ahora aquí puede girarse y volver a la zona de los 84 o de los 86, sí, pero ahora mismo está muy débil. Lo más probable es que en un retroceso que veamos en el precio, en un movimiento alcista que veamos, pues Bitcoin vuelva a caer. Y esto lo podemos ver también, pues, por ejemplo, en H2 y en H1, donde la estructura pues es claramente bajista. Es cierto que en H1 tenemos por aquí una divergencia alcista que podría provocar en Bitcoin un pequeño impulso en el corto plazo, pero de momento, como digo, la fuerza está en los impulsos bajistas. Vamos a analizar los gap que tenemos en Bitcoin para ver qué nos puede hacer el precio en las próximas horas. Vamos a irnos a gráfico semanal y después pasaremos a diario. Vamos a echar un vistazo al pasado de Bitcoin. Por aquí tenemos estos gaps, pero ya han sido cubiertos y desde aquí vamos a ver si hay algún gap presente. De hecho, podemos buscarlo aquí con este indicador que nos lo muestra bastante bien y bastante claro. Vale, este gap ha sido rellenado y este gap también ha sido rellenado. Luego por aquí, esto lo quito. Vamos a ver. Por aquí nos está señalando este gap que también fue rellenado. Vale. Y ahora nos está dejando este gap que lo más probable es que en los próximos días pues vayamos a buscarlo. Este gap que tenemos en torno a los 80.000, vamos a ajustarlo mejor, 81.600. Importante tener en cuenta este nivel porque Bitcoin podría ir a rellenarlo como ha hecho en anteriores ocasiones. Vamos a irnos a gráfico diario y esto de aquí pues lo voy a cerrar. Vale, en gráfico diario directamente nos lo marca en indicador y es este gap que tenemos por aquí. Por tanto, Bitcoin durante esta semana podría ir a buscar esos 72.000, 74.000 dólares y después ir en busca de los 80.000, 81.000 dólares a rellenar este gap que tenemos por aquí. Como por ejemplo, pues hizo aquí, que fue a rellenarlo. ¿Vale, familia? Aspecto positivo que no tenemos gap pendientes por rellenar. ¿Por qué digo esto? Porque si nos vamos a los gap de Ethereum, pues tenemos este de aquí, que es el que nos está rellenando actualmente todo este gap. ¿Vale? Aspecto positivo, bueno, voy a decir positivo, pero no me machaquéis con esto. Tenemos por aquí este gap que se nos está formando. Podríamos ver un rebote de Ethereum en busca de los 1.600, 1.700 dólares y por aquí seguimos teniendo este pedazo gap. También lo tenemos por aquí abajo, que si lo quito, que esto es lo que yo he señalado, los rectángulos amarillos, si los quito, el indicador que acabo de colocar pues nos lo marca por aquí con este rectángulo en rojo. Entonces es muy probable que Ethereum recupere los 3.000 dólares. Ahora mismo es un por 2, me podéis decir, Noelia, ¿por qué estás diciendo esto? Ethereum no va a volver a los 3.000, ¿vale? La historia demuestra que el precio en la mayoría de ocasiones ha ido a buscar y ha ido a rellenar esos gap. Este gap, ¿desde cuándo está sin rellenar? Desde marzo de 2023, más de 2 años. Yo no digo que Ethereum vuelva aquí este mismo año o en 2026, no, pero lo que sí que digo es que si la historia nos demuestra que los activos van a rellenar esos gap, ¿por qué Ethereum no iría a rellenar este gap? Vale, un motivo, ¿cuál podría ser? Que Ethereum desaparezca, podría ser un motivo, y que Ethereum sea un scam. A día de hoy lo dudo bastante, ¿por qué? Porque Ethereum sigue siendo una de las blockchains más utilizadas, sobre todo en DeFi. Sigue abarcando más del 50% en valor total bloqueado. Entonces, que sea un scam a día de hoy me sorprendería bastante, pero puede suceder. ¿Vale, familia? Entonces, bueno, tener presente estos 3 gaps que tenemos por aquí, porque es probable que el precio vaya a rellenarlos. ¿Cuándo? Pues nadie lo sabe, nadie lo sabe. La pregunta del millón. ¿Estoy vendiendo mis bitcoins? No. No estoy vendiendo mis bitcoins. Mi estrategia desde un principio ha sido una inversión a largo plazo y así está siendo. Si tenemos en cuenta qué es una inversión a largo plazo, tenemos que tener en cuenta el plazo de 3 años. De 3 años hacia arriba. Por tanto, yo no estoy vendiendo mis bitcoins. Por favor, no apliquéis esto a las altcoins. Estoy hablando únicamente de Bitcoin. Y para ello vamos a hablar sobre los ciclos de Bitcoin, a ver qué está sucediendo aquí. Si ya hemos empezado el bear market, si ya nos vamos a cero y si el bull run finalizó por aquí, en enero de 2025. Pues puede ser, yo no te voy a decir que es imposible
que aquí Bitcoin no finalizase el bull run. No hay nada imposible y es una opción que hay que tener muy presente. Ahora bien, también que tenemos que tener muy presente que desde este máximo, ¿cuánto está corrigiendo Bitcoin? Un 30%. Y estamos más que habituados a que Bitcoin tenga caídas de un 30% durante un bull run. Si nos vamos a gráfico semanal, podemos observar mucho mejor. Voy a ponerlo además en escala logarítmica para que se entienda mejor. ¿Vale, familia? Y en escala logarítmica, ¿qué tenemos por aquí? Primero ocurrió el halving de 2012. ¿Y qué ocurrió por aquí en 2013? Pues que finalizó el ciclo en diciembre de 2013. Es cierto que antes vimos un pico que aquí no nos lo muestra, un pico bastante fuerte, tuvimos un retroceso brutal y después se alcanzó este máximo histórico de 2013. ¿Qué sucedió después? Tuvimos un bear market y a continuación otro bull run. ¿Cuándo se alcanzó el pico, un nuevo máximo histórico? Aquí, en diciembre de 2017. ¿Qué ocurrió después? Tuvimos un nuevo bear market y un nuevo bull run. ¿Cuándo alcanzamos ese nuevo máximo histórico? Por aquí, en abril de 2021. ¿Qué ocurrió en este ciclo? En el anterior, que el máximo se adelantó. ¿Qué quiero decir con que se adelantó? Normalmente veíamos ese máximo histórico en torno a noviembre, diciembre del año posterior al halving. ¿Qué ocurrió aquí? Que lo hizo en abril del año posterior al halving. Esto cambió por completo los ciclos de Bitcoin y el precio hizo una especie de doble techo. Es cierto que aquí finalmente pues Bitcoin alcanzó ese máximo histórico y cuando lo hizo en noviembre de 2021. Esto ya sí encajaba más con el comportamiento anterior que nos había ido haciendo Bitcoin en anteriores ciclos. ¿Qué está ocurriendo en este caso? Pues que Bitcoin ha hecho un nuevo máximo histórico, que lo tenemos por aquí en enero de 2025, pero si tenemos en cuenta el comportamiento de los anteriores ciclos de Bitcoin, ¿cuándo podríamos ver ese nuevo máximo histórico y ese final de este bull run? Voy a dar un marco de tiempo más amplio. Vamos a poner desde octubre a diciembre de 2025, es decir, por aquí, lo voy a marcar con una línea vertical para que se entienda muchísimo mejor. Vamos a ponernos pues por aquí, desde octubre de 2025 hasta diciembre de 2025. Vamos a ampliarlo un poco más. Por aquí podríamos ver ese máximo en Bitcoin y seguir pues el anterior comportamiento que ha hecho Bitcoin en los anteriores ciclos. Así que bueno, de momento estamos dentro de timing. No ha cambiado nada. Es cierto que el escenario de los aranceles con Trump es nuevo, pero es que es algo normal. El tiempo avanza y cada año sucede algo diferente en el mundo. El COVID sucedió en 2020. Sería raro ver ahora mismo otro COVID. ¿Puede suceder? Sí. Probablemente en el tiempo suceda otra pandemia, pero tendrá otro nombre e impactará en los mercados de una forma diferente, probablemente con caídas, pero será un escenario completamente diferente. Y a lo mejor tú y yo ni siquiera estamos vivos en esa pandemia. Por tanto, sí, lo que está sucediendo con los aranceles es algo completamente nuevo, pero eso también hay que entender que es normal. ¿Vale, familia? Y sobre todo, aclarar que lo que estoy enseñando aquí no lo trasladéis a las altcoins. Que tenemos que tener también muy en cuenta la dominancia de Bitcoin, que esto está marcando un antes y un después, porque Bitcoin está muy fuerte. De hecho, pues ahora mismo lo tenemos prácticamente en máximos de este ciclo. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas personas extrapolan lo que es el ciclo de Bitcoin a cualquier otra altcoin. Incluso a Ethereum tampoco se puede extrapolar a Ethereum. Es una altcoin y ya hemos visto el mal comportamiento que está teniendo Ethereum. Si tenemos en cuenta los gap, pues bueno, es cierto que Ethereum ha ido a rellenar ese gap que teníamos pendiente, pero es que el comportamiento está siendo nefasto. Así que eso ha sido todo, familia. Hemos visto como tanto Bitcoin como los mercados tradicionales están sufriendo muchísimo a causa de esta guerra arancelaria, pero también hemos echado un vistazo a los ciclos de Bitcoin y podemos ver cómo estamos dentro de timing, que el máximo histórico lo podríamos ver en torno a octubre, diciembre de este mismo año. Si os ha gustado este vídeo, dejadme un buen like, dejadme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.